Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que denominamos clase cero. Ahora veremos cómo determinar el orden de una ecuación diferencial y también cómo identificar cuándo una función es lineal. Además, cómo saber si una función es solución de nuestra ecuación diferencial. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es cómo identificar el orden de una ecuación diferencial. La definición más sencilla es que es el orden de la mayor derivada de la ecuación. Entonces vamos a ver estos ejemplos y a determinar su orden. En la primera ecuación vemos que tenemos la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, según la definición, es la de orden mayor. Entonces, esta ecuación diferencial es de segundo orden. Vamos al siguiente ejemplo. Notemos que tenemos la derivada, la primera derivada, elevada a una potencia 4. Es muy importante no equivocarse y no confundir la potencia con la derivada. Aquí estamos sacando la primera derivada que está elevada a una potencia 4. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es de primer orden. Ahora bien, en este último ejemplo, que está denotado de otra manera, notamos que tenemos la derivada, la tercera derivada y la primera derivada. Entonces, el orden mayor de esta ecuación es 3. Entonces decimos que esta ecuación es de tercer orden. Ahora bien, vamos a hablar de otro concepto que es la linealidad de una ecuación diferencial. Para que una ecuación diferencial sea lineal, debe cumplir las siguientes características. Que todas las variables, en este caso normalmente nosotros utilizamos como y la variable dependiente, y todas sus derivadas, es decir, si hay una primera derivada, si hay una segunda, una tercera y así sucesivamente, deben de ser de grado 1, ¿sí? O sea, o deben de tener la potencia a la que estén elevada debe ser igual a 1. No puede pasar de esa potencia, ya que no cumpliría la primera característica. La segunda característica es que los coeficientes que acompañen a todas estas variables dependientes, que son y, y', y así sucesivamente, dependan a lo más de la variable independiente x. No puede estar dependiendo de la variable y, solo puede estar dependiendo a lo más de la variable x. Entonces vamos a ver estos siguientes ejemplos, a ver cuál de todas estas ecuaciones es lineal y cuáles no son lineales. Para el primer ejemplo, tenemos la ecuación diferencial y' más 2y igual a 6. Notemos que cumple la primera característica, que tanto la derivada como y están elevadas a la potencia 1. Las dos tienen potencia 1. Entonces, decimos que esta ecuación diferencial sí cumple que es lineal. Y claramente sus coeficientes que acompañan, en este caso aquí acompañan 1 y a y lo acompaña 2, también no son coeficientes que dependan de y. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo, notemos que las variables y, que son las variables dependientes, en este caso es y' y y, están elevadas a la potencia 1, entonces cumplen la primera característica. La segunda es que los coeficientes a lo más dependan de x, y notemos acá que está dependiendo de y. A la par de la variable de la derivada y' hay un coeficiente, este coeficiente es 1 menos y, donde y es la variable dependiente y según la definición solo debe depender de la variable x. Entonces decimos que por eso la ecuación no es lineal, no es una ecuación diferencial lineal. Vamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo hablamos de y' más seno de y igual y. Cualquier función trigonométrica o cualquier función exponencial que acompañe a una variable y no es lineal. Estas funciones ya de por sí no son funciones lineales. Desde ahí podemos notar que la ecuación diferencial no va a ser lineal por esta parte de aquí. Entonces escribimos que la ecuación no es lineal. Vamos con la última. Tenemos la segunda derivada. Está denotado diferente. Es la segunda derivada de y con respecto a x. Y notemos que no cumple la primera característica, porque esta y que está acá está elevada a la 2. Y las potencias de y con tanto y como sus derivadas deben ser igual a 1. Por lo tanto, por estar elevado a la potencia 2, esta ecuación diferencial tampoco es lineal, ¿sí? Entonces escribimos ahí que es no lineal.
Para esta última parte vamos a ver si una función, dada una función, será solución de mi ecuación diferencial. La definición dice cualquier función f de x, la podemos mencionar como queramos, definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en ese intervalo, cuando se sustituyen en la ecuación diferencial, o sea, cuando la vayamos a sustituir, no importa el orden de la ecuación, se reduzca a una ecuación identidad. Entonces ahí vamos a decir que sí es solución de la ecuación. Notemos aquí el primer ejemplo, que tenemos y' igual a 2y por x. Es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y es una ecuación que vamos a ver si la función dada, esta es la función, miren, la función es y igual a x cuadrado, va a cumplir, si cumple, que es solución de esta ecuación diferencial. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir. Ya tenemos el valor de y vale x cuadrado. Lo que necesitamos es y'. Entonces para ello vamos a derivar nuestra función, a sacar la derivada, la primera derivada, que es 2x. Una vez que ya tengamos y y', vamos a ir a la ecuación y vamos a sustituir y' vale 2x igual 2y vale x cuadrado y x vale x. ¿Sí? Aquí vamos a poner x cuadrado. Ahora vamos a hacer la multiplicación y decimos 2x igual a 2, x al cuadrado por x es x al cubo. Entonces notemos que no son iguales. Quiere decir que esta función no es solución de mi ecuación diferencial. Ahora bien, vamos a ver el segundo ejemplo, que tenemos aquí la función de y dependiendo de x, y la función que queremos comprobar si es solución es y igual a x al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar primero y' y la vamos a derivar. Decimos que y' es igual a 3x al cuadrado. Y ahora simple y sencillamente la vamos a sustituir. ¿Quién es y'? Aquí tenemos la derivada de y' es 3x cuadrado igual, vamos sustituyendo 3 por y, que y en este caso es x al cubo, entre x. Entonces vamos a poner las potencias acá, cuadrado y x al cubo. Simplificamos, cancelamos esta variable x con una potencia acá, y al final lo que nos queda es, vamos a colocar aquí, es 3x cuadrado, va a ser igual a 3x cuadrado. Notamos que esta función sí es solución de esta ecuación diferencial. Si te gustó el video, dale like y déjame tu opinión en la barra de comentarios y no olvides suscribirte.